¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Frecuencia TV Perú Noticias. Estamos transmitiendo en vivo desde Lima, Perú. Vamos a Rusia. Rusia anuncia acción penal contra periodista italiano por cruce ilegal de las fronteras en Kursk. Rusia ha abierto una causa penal contra varios periodistas italianos bajo la acusación de haber cruzado ilegalmente la frontera en la región de Kursk, un área que se encuentra cerca de la frontera con Ucrania y que ha sido escenario de tensiones crecientes en el contexto del conflicto en curso. Este incidente ha generado una nueva controversia internacional con implicaciones para la libertad de prensa y las que se han puesto un poco delicadas la relación entre Rusia y la Unión Europea. Según informe del Comité de Investigación de Rusia, los periodistas italianos, cuyas identidades no han sido reveladas, habrían ingresado de manera no autorizada en territorio ruso durante la misión de cobertura del conflicto con Ucrania. El gobierno ruso ha calificado el cruce de la frontera como una violación grave de sus leyes y ha iniciado un procedimiento legal contra los involucrados. Las autoridades locales afirmaron que se encontraban en una zona restringida y que no contaban con los permisos necesarios para estar en esta región. El gobierno italiano, por su parte, ha expresado su preocupación por el tratamiento de sus ciudadanos y ha instado a las autoridades rusas a garantizar un proceso justo y transparente. Los medios italianos han defendido a sus periodistas argumentando que estaban cumpliendo con su deber de informar sobre un conflicto de relevancia internacional y han puesto que se respete la libertad de movimiento y su trabajo. Este incidente ocurre en un momento de alta tensión entre Rusia y los países de Occidente, especialmente en el contexto de guerra con Ucrania. La región de Kursk, donde ocurrió el supuesto cruce ilegal, ha sido una de las áreas más sensibles debido a la proximidad a la zona de conflicto. Rusia ha percibido su control sobre la frontera y ha aumentado la vigilancia en respuesta a lo que percibe como amenaza a la seguridad nacional. El caso ha generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos y de la prensa, que ven este acto como un intento de intimidar y restringir la cobertura periodística en la región. Sin fronteras, ¿no? Y como las partes organizaciones han pedido a Rusia que cese cualquier acción punitiva contra los periodistas y que respete el derecho de la libertad de prensa. La apertura de este proceso penal también podría agravar la relación entre Rusia y la Unión Europea, ya que estas teniendo una parte tensas debido a las sanciones impuestas en Moscú y al apoyo europeo a Ucrania en el conflicto en curso. La situación podría escalar con Italia y en otros países de la Unión Europea, exigiendo explicaciones y posibles sanciones diplomáticas si los periodistas se someten a un juicio considerado injusto. Este desenlace, en este caso, ha observado de cerca tanto a los gobiernos como por las organizaciones de derechos humanos y de prensa, ya que podría sentar un precedente en la relación entre Rusia y los medios internacionales que cubren el conflicto con Ucrania. В качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты. Vamos a Argentina, propone expulsión inmediata de inmigrantes ilegales que cometan delitos. En medio de un clima político marcado por la discusión sobre la seguridad y migración, Argentina ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca endurecer su política migratoria. El proyecto, que ha generado un intenso debate en todo el país, propone la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales que cometan delitos. Una medida que, según sus impulsores, tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y mantener el orden público. La propuesta, presentada por sectores del gobierno y apoyada en algunos partidos de la oposición, busca modificar la actual ley de migraciones. El cambio permitiría a las autoridades proceder con la deportación de extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal y que además sean deportados a su país, también que hayan ingresado de manera ilegal o irregular y que además sean encontrados culpables de cometer delitos. Los defensores de la medida argumentan que la misma es necesaria para combatir el aumento de la criminalidad
para enviar un mensaje claro que en Argentina no se tolerarán acciones delictivas, especialmente por parte de aquellos que han ingresado del país de manera ilegal. La iniciativa ha generado opiniones divididas. Quienes lo apoyan sostienen que se trata de una respuesta firme ante un problema creciente, señalando que la presencia de inmigrantes ilegales involucrados en actividades delictivas es una preocupación legítima para muchos argentinos. Además, subrayan en la medida no busca discriminar, sino asegurar de aquellos que infrinjan la ley y no permanezcan en el país. Sin embargo, la propuesta también ha encontrado fuerte resistencia por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los inmigrantes. Estos colectivos advierten que la medida podría llevar a situaciones de arbitrariedad y violación de derechos humanos, fundamentalmente, señalando que no se deben criminalizar las condiciones migratorias, argumentando la solución a la delincuencia que no pasa por una expulsión de inmigrantes, sino por una mejora en la política de seguridad y la integración social. En el contexto de las elecciones presidenciales 2024, el tema de la seguridad y la migración se ha vuelto central en la agenda política. La propuesta ha sido bien recibida por algunos sectores de la población que ven en ella una respuesta de sus preocupaciones sobre la seguridad, mientras que otros critican por consideración una solución simplista en el problema complejo. La discusión sobre esta propuesta continúa y su posible aprobación o rechazo será un tema clave en las próximas semanas. El debate refleja las tensiones en torno a la migración en Argentina, un país que históricamente ha sido receptor de inmigrantes, pero que ahora se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto global cambiante. Nos vamos a Venezuela. Nicolás Maduro, proclamado presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, aumenta las marchas en rechazo. En que nuevamente aquellas personas extranjeras que cometan delitos en la República Argentina sean expulsadas del país inmediatamente, cosa que es una obviedad, pero que evidentemente la política no se ha encargado de ello en los últimos tiempos. En Caracas, Nicolás Maduro ha sido oficialmente proclamado presidente de Venezuela para el periodo 25 al 31, según un anuncio realizado por el Ministerio del Poder Popular en la Ciencia y Tecnología. Esta proclamación, que asegura la continuidad de poder de Maduro por otros 6 años siguientes, ha generado un aumento significativo en las protestas y marchas en todo el país, en un contexto ya marcado en la creciente represión y violencia ejercida por el gobierno contra sus opositores. La proclamación tuvo lugar después de las controversias elecciones presidenciales del 20 de mayo del 24, las cuales han sido denunciadas por la oposición y varios actores internacionales como fraudulentas y carentes de legitimidad. A pesar de las críticas, el Consejo Nacional, controlado por el régimen, ratificó los resultados y proclamó a Maduro como ganador de estas elecciones, desatando una nueva ola de indignación entre los venezolanos que exigen el cambio de gobierno. Desde la proclamación de las calles de Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela, se han llenado de manifestantes que rechazan el nuevo mandato de Maduro. Las protestas, que han sido una constante en Venezuela durante estos últimos años, se han intensificado significativamente en los últimos días. Las manifestaciones, muchos de ellos jóvenes y estudiantes, han salido a las calles en medio de un clima de desesperación, pidiendo el fin de la dictadura y la convocatoria de elecciones libres y justas. Sin embargo, estas manifestaciones no han sido recibidas de manera pacífica. El gobierno de Maduro ha respondido con un uso creciente de la fuerza para disolver las marchas, utilizando cuerpos de seguridad y grupos paramilitares, conocidos como colectivos, para reprimir a los manifestantes. La represión ha resultado en numerosos heridos, arrestos arbitrarios y en algunos casos la muerte de manifestantes enfrentados en las calles, que se han vuelto comunes en las redes sociales, aumentando la indignación tanto dentro y fuera del país. La violencia ejercida en el régimen de Maduro no solo ha afectado a los manifestantes, sino también a los periodistas y activistas de derechos humanos,
quienes han sido detenidos y agredidos por documentar la protesta. Organizaciones internacionales han expresado preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y han llamado a la comunidad internacional a tomar medidas más firmes contra el gobierno de Maduro. El clima de violencia y represión no ha hecho más que alimentar la determinación de los opositores al régimen. A pesar del peligro, las marchas continúan y los líderes opositores han convocado a una serie de protestas nacionales e internacionales para mantener la presión sobre el gobierno. Las demandas se centran exclusivamente en la liberación de presos políticos, el cese de la represión y la convocatoria de elecciones transparentes supervisadas por organismos internacionales. El contexto político en Venezuela sigue siendo extremadamente tenso, con una economía colapsada, una crisis humanitaria en aumento y una creciente medida de millones de venezolanos que huyen de su país en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero. La proclamación de Maduro por un nuevo mandato ha intensificado y polarizado en el país y ha incrementado la sensación de desesperanza entre aquellos que luchan por un cambio democrático. En este ambiente cargado de incertidumbre y tensión, Venezuela enfrenta un futuro incierto a la resistencia interna, liderada por sectores de oposición y apoyada por la comunidad internacional. Continúa enfrentando una represión implacable, mientras que el gobierno de Maduro se aferra al poder en medio de una creciente condena global. Provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos en Frecuencia TV Perú. Retornamos de la pausa comercial, estamos en Frecuencia TV Perú Noticias. Nos vamos a Argentina, polémica en Argentina por desmantelamiento en célula islámica en Mendoza. Argentina se encuentra en medio de una intensa controversia tras el anuncio de que la policía, bajo la administración de Javier Milei, desmanteló la célula terrorista islámica en la provincia de Mendoza. Según autoridades, los miembros de este grupo planeaban cometer atentados en territorios argentinos, generando preocupación y debate sobre la seguridad nacional y la política migratoria del país. El hecho ha generado un gran impacto en la opinión pública, que ha puesto en el centro del debate las relaciones internacionales y las políticas migratorias de los países vecinos. Según las primeras investigaciones, los terroristas ingresaron a Argentina a través de la frontera con Bolivia, aprovechando las facilidades otorgadas por las visas emitidas por el gobierno boliviano, actualmente liderado por el gobierno identificando la posición comunista. Las autoridades argentinas señalaron que la célula terrorista estaban en las fases iniciales de planificación de ataque, con posibles objetivos en Buenos Aires y otras ciudades importantes del país. El operativo que llevó el desmantelamiento de la célula fue calificado como un éxito por el gobierno de Milei, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo y el control de las fronteras una de sus principales promesas electorales. Sin embargo, la noticia también ha desencadenado una serie de controversias. Los opositores al gobierno han criticado la manera
en que se ha manejado la información acusando al gobierno de utilizar el caso para justificar políticas migratorias más duras y generar miedo en la población. Además, ha habido críticas sobre la vinculación de Bolivia con el caso y podría tener una tensa y más aún relación entre ambos países. El gobierno de Javier Milei, conocido por su postura de mano dura en tema de seguridad, ha respondido a las críticas defendiendo la necesidad de proteger a la nación de amenazas terroristas. En un discurso reciente, Milei subrayó la importancia de reforzar la frontera y revisar los acuerdos migratorios con el país y, según él, no comparten los mismos estándares de seguridad. También surgió que revisarán las políticas de visas y controles fronterizos, especialmente con Bolivia. El gobierno boliviano, por su parte, ha rechazado las acusaciones de que su política de visados haya facilitado el ingreso de terroristas a Argentina, calificando los comentarios del gobierno argentino como infundadas y dañinos para la relación bilateral. Bolivia ha pedido a Argentina que se presente pruebas correctas antes de emitir declaraciones que podrían afectar negativamente a las relaciones diplomáticas. El desmantelamiento de la cédula islámica en Mendoza ha revivido un debate en Argentina sobre la inmigración y la seguridad nacional, temas que han sido particularmente sensibles bajo la administración de Milei. La situación sigue siendo monitoreada de cerca y el gobierno ha prometido seguir investigando cualquier posible amenaza terrorista en el país. Mientras tanto, la polémica continúa corriendo con sectores de la sociedad argentina cuestionando si las medidas adoptadas son proporcionales a la amenaza y que han sido utilizadas para avanzar una agenda política en busca de restringir aún más el derecho de los inmigrantes y reforzar el control sobre la población. Ucrania, se recorta el apoyo a Ucrania. Alemania reducirá a la mitad su apoyo militar en el 2025. Es una decisión que ha sorprendido a muchos en la comunidad internacional. Alemania ha anunciado que reducirá a la mitad su ayuda militar a Ucrania a partir del año 25. Este recorte es significativo en el apoyo de Kiev, que produce en un momento crítico del conflicto con Rusia y ha generado preocupación sobre las posibles consecuencias para la resistencia ucrania y la unidad occidental frente a la agresión rusa. El gobierno alemán, liderado por el canciller Olaf Scholz, ha justificado la medida citada, restricciones presupuestarias y la necesidad de equilibrar las finanzas públicas. Según fuentes oficiales, el presupuesto de la ayuda militar a Ucrania, que hasta ahora ha sido uno de los más altos entre los países europeos, se verá reducido drásticamente en los próximos años, afectando tanto al suministro de armas como el apoyo logístico y de formación que Alemania ha brindado desde el inicio de la guerra. La decisión ha generado una mezcla de reacciones en la comunidad internacional, mientras algunos analistas entienden la necesidad que Alemania ajuste su presupuesto. Otros advierten que el reporte podría debilitar significativamente la capacidad de Ucrania para defenderse y podría enviar una señal equivocada a Moscú, surgiendo una falta de cohesión entre aliados occidentales. El impacto de esta decisión no se limita solo a Europa. En Estados Unidos, la noticia ha sido recibida con preocupación, especialmente por aquellos que temen que puedan influir en la política exterior de otros países. La administración del presidente Biden ha expresado su deseo de que los aliados europeos mantengan su comportamiento con Ucrania, pero la reducción del apoyo alemán podría complicar los esfuerzos por mantener en frente unida contra Rusia. A nivel interno, la decisión de reducir la ayuda militar a Ucrania ha generado debate en Alemania. Partidos de la oposición y algunos sectores del propio gobierno han criticado la medida, argumentando que podría socavar la posición de Alemania como líder en el apoyo a Ucrania y debilitar la respuesta global al conflicto. Por otro lado, quieren apoyar el recorte que sostienen que Alemania podría priorizar sus propios desafíos económicos y sociales.
El gobierno ucraniano, por su parte, ha expresado su preocupación por la reducción del apoyo militar. En un comunicado, Kiev pidió a sus aliados occidentales que mantengan el nivel de ayuda hacia ese país. También necesariamente hacer frente a la agresión rusa y recordó una importancia de respaldo internacional para asegurar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Este recorte se produce en un contexto de creciente fatiga en algunos países europeos, donde la prolongación de conflicto y las consecuencias económicas ha empezado a generar dudas sobre la sostenibilidad de apoyo a Ucrania a un largo plazo. Sin embargo, la decisión de Alemania podría tener implicaciones significativas para el curso del conflicto y las estrategias de defensas de Ucrania en los próximos años. A medida que se acerca el año 25, la reducción del apoyo militar alemán podría interrogante sobre el futuro de la cooperación internacional en la guerra de Ucrania y sobre otros países responderán en esta decisión. Por ahora, lo único es que el recorte del apoyo de Ucrania marca el punto de inflexión en la política exterior alemana y podría influir en la dinámica del conflicto en Europa del Este. Bien amigos, con esta nota cerramos esta edición de Frecuencia TV Perú Noticias. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.